Y les voy a presentar a la gente que nos va a hablar hoy del tema que nos está convocando, que es justamente diabetes y las mujeres. Les presento a Chris Stephen, que es coordinador del proyecto de diabetes del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM. A su costado se encuentra Marta Rangel Hernández, vocera de la Federación Mexicana de la Diabetes, maestra en Administración de Hospitales y Salud Pública, educadora en diabetes. También se encuentra con nosotros la nutrióloga Mónica Hurtado, consultora en nutrición y experta en orientación alimentaria. Y también tenemos la representación de la industria farmacéutica a través de Oliver López, gerente general de cuidados de la diabetes en Abbott, México. Nos comentabas que en la UNAM se está haciendo un estudio, una investigación respecto a que existen otros factores que tal vez son invisibles, que están conduciendo también a que la gente tenga diabetes. Hay mucho que sabemos sobre la diabetes, pero hay que pensar que está empeorando. Si es así, ¿qué nos falta en términos de apropiación o entendimiento de ese conocimiento? Y en el Centro de Ciencias de la Complejidad es una nueva iniciativa en la UNAM, cuyo propósito es hacer investigación básica transdisciplinaria en proyectos o problemáticas de importancia nacional, y obviamente la diabetes cabe plenamente en esa categoría. Problemáticas multifactoriales, enfermedades multifactoriales, etcétera, etcétera. ¿Pero qué significa eso en la realidad? Es como tenemos un elefante, pero todos somos ciegos, tratando de identificarlo como un elefante, ¿no? Entonces, no sé si todo el mundo sabe de esta leyenda, ¿no? Donde ya una persona ve la pata del elefante y piensa que es el tronco de un árbol, etcétera, etcétera. Lo que falta en ese sentido es esencialmente tener un punto de vista más holística de todas estas diferentes perspectivas, de la genética, de epidemiología, de la fisiología, etcétera, y esencialmente poder unir toda esta información, entonces, para poder ver la complejidad del elefante mismo, ¿no? Entonces, en nuestros estudios en la UNAM estamos abordando con colaboradores como la Fundación Carlos Slim, patrocinado por el CONACYT, muchos otros colaboradores. Estamos armando poblaciones donde nuestra meta es ir esencialmente armando la base de datos más profunda en el planeta, tratando de abordar los más factores que se puede. Luego, entonces, y es el primer paso, entonces el segundo paso es qué nos dicen para tratar de llegar a modelos, digamos, matemáticos que pueden predecir la evolución del estado de salud de alguien, dado todos estos factores, desde la genética hasta lo psicológico, entonces lo fisiológico, lo epidemiológico, etc. Anteriormente, mamá estaba en casa y preparaba los alimentos, desayuno, comida, cena, con alimentos naturales, ¿no?, que adquieren el mercado. Actualmente, pues se ha tenido que incorporar la mujer a la vida laboral, entonces eso va acortando los tiempos y va haciendo que optemos por opciones, que tomemos opciones de comida rápida, por ejemplo. Entonces, es muy alto el índice calórico que estamos consumiendo actualmente por este tipo de cosas y a veces no nos damos cuenta. Y justamente sí, en Quiero Saber Salud nos hemos dado cuenta que cuando nos hemos acercado a cierta población, una de ellas, pues las enfermeras en los hospitales, tiene que ver con los cambios en el estilo de vida cuando ellas duermen. Por ejemplo, los horarios nocturnos nos van a limitar a nosotros a que cambiemos totalmente nuestro ciclo circadiano y obviamente las horas de sueño son diferentes. En la madrugada, que es cuando están trabajando estas enfermeras, pues tienen una hora de comida y la hora de comida la dedican una de dos, o a comer lo más pronto que tengan ahí al alcance, porque a lo mejor no llevan comida de su casa, y número dos, pues estamos limitando obviamente pues toda la condición de actividad física, de su estilo de vida como digamos más normal, que sería
trabajar por la mañana o trabajar por la tarde y dormir por la noche. Entonces, algo de lo que comentaba tanto el doctor Rafael como aquí el experto de la UNAM es esta multifactorialidad, ¿no? Entonces, dentro de los factores que van a condicionar a que una mujer, en este caso, como me preguntas, tengan un mayor riesgo para padecer diabetes, pues tiene que ver con su sobrepeso, tiene que ver con las horas que está durmiendo, tiene que ver con las horas que está haciendo actividad física y que obviamente también tiene que ver con el autocuidado de su salud, ¿no? Que a veces, como bien lo comentan aquí, los estilos de vida son tan acelerados que a veces no nos da tiempo, pues de a lo mejor hacer las 3 tiempos de comida y 2 colaciones, o a lo mejor no me da tiempo de hacer ejercicio, ¿no? A lo mejor de ir a un parque y demás. Pero creo que lo que tenemos que hacer, o que me he dado cuenta que debemos de modificar, es querernos, tener este autocuidado de la salud, saber qué es lo que sí tengo que hacer para mejorar mi salud, ¿no? Pero en el caso específico de las enfermeras tiene que ver con estas horas de sueño y ellas acumulan mayor cantidad de grasa porque tienen un ayuno prolongado. Y este ayuno prolongado nos va a hacer que el cuerpo almacene cierta cantidad pues, de energía, que lo vamos a almacenar en forma de grasa, porque necesita energía para trabajar durante la noche. Lo importante con Abbott es que es una de las empresas que ha entendido esa transición entre la parte de estar curando enfermedades a manejar salud. Y nosotros en Abbott lo que queremos es que todas las personas vivan su vida al máximo. Especialmente nuestra misión es que las personas que viven con diabetes puedan tener esa vida que quieren y requieren, y para eso nosotros creamos dispositivos y tecnologías que nos ayudan y que ayudan a nuestros pacientes. Entonces, platicando un poquito de dónde estamos nosotros como industria, hay una persona que estimo mucho que acuñó un término que se llama ecosistema de salud. En este ecosistema de salud participamos todos, ¿no? O sea, participamos industria, participamos los pagadores, participamos los proveedores de salud, los responsables sanitarios, y al final en el centro está el paciente. Entonces, si todos nos podemos coordinar y podemos generar campañas, políticas y activarnos entre todos, el principal beneficiario va a ser este paciente. El ejemplo es cuando tienes innovación con sentido, ¿no? Innovación que va a facilitar la vida de las personas, innovación que se va a moldar al estilo de vida de las personas. Creo que esa es la parte que a nosotros como industria nos corresponde, generar este acceso a esta innovación y que los pacientes, repito, puedan vivir su vida al máximo y puedan tener una diabetes controlada. Porque, bueno, como tú sabes, el problema principal de la diabetes son las complicaciones. O sea, cuando empezamos a hablar de diabetes, es una situación que puede complicarse en el tiempo y puede generar nefropatías, neuropatías, situaciones en la vista, amputación de órganos y todo esto, de los miembros inferiores. Entonces, a través de la prevención, del monitoreo, tú puedes ayudar a que las personas puedan vivir una vida plena hasta el final de sus días sin pasar por toda esta situación. Por ejemplo, en técnicas de monitoreo, pues en Abbott estamos muy orgullosos de una nueva tecnología que no sé si puedo dar el nombre, pero se llama Freestyle Libre, y lo que hace es que puedes medir tu glucosa con un simple escaneo. Entonces, esto viene a revolucionar, porque no solo tienes la medición ahorita, sino tienes el histórico de 8 horas y las tendencias. Entonces, el paciente lo vas a equipar para que tome decisiones en el momento, y al médico le vas a dar un acervo de datos que le va a permitir dar el mejor tratamiento al paciente. Entonces, un poquito con lo que decía el doctor, a ese futuro que nos vamos, donde vamos a tener una secretaria de salud y un secretario una secretaria de educación, estamos empezando a hablar también de medicina personalizada, medicina de acorde a las necesidades de nuestros pacientes, de las personas que viven con diabetes. Pero lo que es importante es decir que qué tendencias tenemos en nuestra conducta que pueden ser hasta genéticas. No el gen para este trastorno fisiológico, pero entonces tendencias en nuestra conducta. Entonces, si yo toco algo muy caliente, es un reflejo, no puedo evitar entonces mover la mano, ¿no? Entonces, yo creo que hay buena evidencia para decir que hay tendencias en el comportamiento humano. Esa es una cosa. La segunda cosa es qué está pasando con nuestro entorno para dirigirnos hacia ciertas conductas que pueden ser nocivas. En el caso de los estudiantes, entonces son estudiantes de medicina.
Entonces, lo que es claro que los estudiantes de medicina son distintos a muchos de los demás en términos de su horario, la presión, en términos de su carrera, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho es esencialmente tomar muestras de sangre, además de muchas otras variables. Y vimos que a los estudiantes entrando de primer año, todo está bien esencialmente. De segundo año, entonces ya después de un año, entonces ya tiene un alto grado de resistencia a la insulina. Y estos son jóvenes de 21 años. Y entonces, ¿por qué estamos colectando tanto datos? Entonces, cuando duermes, un chorro de datos, podemos esencialmente ver, entonces, buscando correlaciones, entonces, entre uno y el otro. Y lo que es claro es que un motor principal de esto es falta de sueño. Entonces, hay una clara correlación entre el grado de aumento en la resistencia a insulina y la falta de sueño. Entonces, porque no lo ves en los estudiantes de primer año, pero lo ves en los estudiantes del segundo año. Pero los estudiantes no pueden decir que yo no voy a trabajar, ¿no? Entonces, cuando todos los compañeros van dedicando todas las horas a sus tareas, es el gremio, digamos, que va empujando a los estudiantes entonces tener malas conductas. Es muy importante que el paciente entienda qué significa, porque si no entiende desde el momento en que se le hace el diagnóstico qué es lo que va a pasar, entonces no representa para el paciente algo importante, el autocuidado. El paciente debe de comprender qué va a significar. Yo estaba leyendo, Funsalud hizo un estudio que en relación a la carga económica para el país en relación a diabetes, fue este estudio del 2013, publicado en el 2015, y habla de costos, ¿no? Costos directos y costos indirectos. Los costos en general dice que son 360 millones de dólares anuales que el país gasta en diabetes. De estos, casi la mitad es para los directos. Los directos estamos hablando de la atención médica y de los medicamentos, y los costos indirectos son los que deberían de llamarnos más la atención como personas, ya sea profesionales de la salud o no, porque las estadísticas no excluyen a los profesionales de la salud. Entonces, aquí es muy importante que entendamos qué es lo que va a pasar. De ese gasto, de esos 180 millones de dólares, el 80% se gasta en complicaciones. Entonces, yo como persona debo de entender qué es lo que está pasando. Si yo no cuido mi diabetes, voy a desarrollar complicaciones, y que socialmente, ¿qué va a pasar? Si yo trabajo, si soy una mujer trabajadora y me tienen que dar una pensión por invalidez, ¿qué voy a hacer con una pensión que va a representar el 35% de lo que gano? ¿Qué va a representar para mis seres queridos también? A lo mejor yo quería que mi hijo fuera profesionista, pero con esa pensión ya no voy a alcanzar a cubrir a lo mejor ni los gastos básicos de la casa. Mucha gente que dice, pues en mi familia no hay nadie con diabetes, ¿no? Eso es muy común. Pero la otra es el hecho de ser latinos, es un factor de riesgo, mexicanos, claro, es otro factor de riesgo, más lo que comentaba también de los hábitos, ¿no? Claro. Entonces, los hábitos son muy importantes, alimentación saludable. Si no hay alimentación saludable, si hay falta de ejercicio, esto se van juntando todos los factores para llegar al destino, ¿no? Es una enfermedad de desgaste, ¿no? Entonces, para poner la analogía, es como con tu auto. Si tienes un auto de 30 años, va a estar en lo general más desgastado que un auto de 20 años. Entonces, necesito falta de sueño, mala alimentación, es desgaste. Lo que quiero decir es que ya, entonces, no hay manera para evitar desgaste general, pero es como manejando tu auto en forma brutal, entonces puedes desgastarlo más rápido que otra persona cuidándolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sueño, entonces falta de sueño es un factor, entonces, junto con todos estos otros, que contribuye a un exceso de desgaste, digamos. Pero sí es algo importante y sí es llevado al exceso, como los estudiantes de medicina o como los internistas, los médicos en lo general. Entonces, el grado de desgaste es mucho más rápido que entonces una persona, por ejemplo, entonces con un descanso, digamos, normal, ¿no? Cuando hablamos de información al paciente o información a las personas que viven con diabetes, también tenemos que tomar en cuenta que hay una causalidad y un efecto.
Y mientras las personas no puedan ver esa causa-efecto, es muy difícil que las ideas se permeen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, mira, estas son las raciones, esto es lo que pasa y todo, todos respondemos de manera diferente ante, o sea, tenemos reglas que todos seguimos, pero cada persona va a responder de manera diferente. Yo te puedo decir, por ejemplo, usando el monitor, que yo respondo muy diferente a los cítricos que a las frutas rojas, que yo respondo muy diferente a la pizza, que todo el mundo pensaría que te eleva la glucosa inmediatamente, y no, yo tengo un delay de algunas horas. En cambio, alimentos que adoro, como el arroz, pues tiene un valor calórico muy alto que hace que suba la glucosa de forma inmediata. Y creo que ahí viene la importancia justo de este equipo multidisciplinario. Tenemos un médico, tenemos un científico que está estudiando un poquito más allá de solamente vernos, ¿no? Entonces, el equipo multidisciplinario es sumamente importante. El paciente necesita la atención de un médico, que es a lo mejor el que va a diagnosticar, y obviamente si va a requerir algún medicamento. Necesita el apoyo de una nutrióloga, porque justo carecemos de esta educación en nutrición y alimentación, y que además nuestra cultura es vasta en alimentos, ¿no? Entonces yo le creo pues a mi mamá, porque ella fue la que me educó toda la vida y me dijo, tu caldito de frijoles todos los días, ¿no? Porque eso es sano para ti. Y luego necesito también el apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque el padecer diabetes también tiene que ver mucho con la parte emocional. Tú te enojas, tú te estresas, te sucedió algo en el camino a tu trabajo y se te subió la glucosa. Busquen ahí una imagen, pongan ahí plato del bien comer, y nos va a aparecer un plato que está lleno de alimentos y está dividido en 3 partes. Una parte que es la mayor, que es de frutas y verduras, otra parte que son cereales y tubérculos, y otra parte que es menor, que es de productos de origen animal y leguminosas. Cada una de estas partes nos va a aportar nutrimentos diferentes. Entonces, cuando nos preguntan, es que ¿cómo es un plato sano? Yo siempre les digo a mis pacientes y a donde doy pláticas, visualiza este plato del bien comer en el plato que tienes en la mesa. Y entonces, si me dice que es gran cantidad de verduras y frutas, entonces elijamos nopales, ejotes. Dejemos de pensar en las lechugas, porque todas las personas pensamos en verdura y lechuga. No, tenemos mucho. En México tenemos gran variedad. Entonces pensemos nopales, ejotes, un poco de berenjena, que está muy barata y que no lo sabemos porque no estamos acostumbrados a comerla, ¿no? A lo mejor pongo un poquito de manzana, un poco de piña, pongo cereales, que puede ser, vas a elegir, ojo con las elecciones, elijo o entre arroz, o pasta, o tortilla, o pan, nunca todos juntos, que ahí empezamos con la cultura. México, y ya por acá hacen caras así de, híjole, yo me como el espagueti, el arroz, la tortilla y el bolillo, ¿no? Entonces, tenemos que elegir entre una u otra. Ya escuché risitas, no los veo, créanme que no tengo cámaras por todos lados. Y luego, mi producto de origen animal, ¿no? Y que también eso es algo cultural. A veces los mexicanos creemos que comer mucha carne es lo más sano. Y ojo, sí te da proteína, pero puedes encontrar de esas proteínas en otros productos. Entonces, tenemos que tener presente un producto de origen animal, que puede ser pescado, pollo, carne de cerdo, ojo con la carne de cerdo, lomo de cerdo. Está barato el lomo de cerdo y es una carne magra, no pasa nada. O puede elegir huevo o puede elegir queso y un poco de leguminosas. Tenemos que incrementar el consumo de leguminosas, frijoles, habas, garbanzos. Ese es un plato y ese plato lo puedo comer en la mañana, en la tarde y en la noche, y bueno, ya me consultarán y me dirán cuántas porciones, ¿no? Pero en general, cuando la gente pregunta, esto es lo que yo les puedo decir, que ese es un plato sano y además rico. Y de ahí la importancia de la educación. Así es. Generalmente piensan, tengo diabetes, ya no puedo comer, y aparece la lista, ¿no? Sí. Y en diabetes, los educadores en diabetes decimos que no hay alimentos prohibidos, pero sí cantidades limitadas. Entonces, de ahí la educación es fundamental. Por eso en la federación trabajamos mucho con esa parte. Entonces, es posible enfatizar mucho la calidad del alimento y no la cantidad, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que mencioné momentos antes es muy relevante para las mujeres. Hay que pensar que una mujer, en lo general, necesita mucho menos calorías que un hombre. Pero por ejemplo, cuando vas a un restaurante, vas a comprar en un local una quesadilla o algo así, no hay quesadillas para mujeres. Igual, no hay quesadillas para hombres chaparros, ¿no? Lo que quiero decir es que el índice de masa corporal entonces va variando mucho con estatura. Lo que quiero decir es que la gente de menor estatura suelen ser mucho más obesos. Y yo creo que algo muy fundamental en eso es que la uniformidad, han aumentado por mucho las porciones tras los años,
Pero aún peor para las mujeres, entonces tiene doble impacto para ellas, ¿no? Entonces, porque la mujer de todos modos necesita menos calorías en lo general, aún más si el grado de sedentarismo es más, por potencialmente ser ama de casa con un chorro de cosas por hacer. Pero pone aquí, ¿cómo se va a concientizar a las mujeres? Que mira, aquí hay esto, pero no necesita nada más que la mitad. Es muy difícil en un cierto sentido pensar que no voy a comer todo la quesadilla o toda la porción en mi plato, ¿no? Entonces hay mucho trabajo sobre este gen, entonces, de los mexicanos, etcétera, etcétera. Pero el punto es que yo puedo garantizar que lo que contribuye a la incidencia de obesidad al menos es muy poco. Y otra vez, una de las evidencias es que obesidad es un problema global, ¿no? Entonces, es simplemente una cuestión de a qué nivel está la epidemia, digamos. Pero está ocurriendo en casi todos los países. Entonces, los países donde no está ocurriendo, entonces en África de Subsahara, es porque no hay calorías suficientes, digamos, para engordar a la gente, ¿no? Ese es el punto. Entonces, somos suficientemente ricos ya en México que todos pueden aprovechar de un exceso de calorías. Y simplemente tenemos esa tendencia, si hay calorías y si están en grasas y azúcares, qué rico. Entonces, vamos a aprovechar. Pero esta cosa de la información, yo creo que entonces podemos preguntar a la audiencia, ¿quién no sabe que es muy importante hacer ejercicio? ¿Quién no sabe que es importante no tomar tanto refresco y comer comida chatarra? Todo el mundo sabe. Bebidas ¿Qué significa? indulzantes, ¿no? En general. Sí, pero en un sentido casi no importa. Lo que quiero decir es que todos sabemos cómo vivir sano. Simplemente no lo hacemos. Esa es la problemática. No es conocimiento, entonces, sabemos qué hacer o no sabemos qué hacer. Es que sabemos. Es más bien qué significa para ti en tu vida cotidiana. Ese es el problema, que cómo apropias esa información, decir que me importa. Entonces, cuando estás enfrentado día tras día con decisiones, nadie va a ir comiendo un rebanada de pastel o una danesa o algo así, pensando, déjame pensar en la toma de decisión aquí, ¿no? Hay que convertirlo a un hábito, ¿no? Ese es el punto. Tu hábito es no comer cosas así, salvo a un cierto horario, algo así. Una vez que estás enfrentado con la decisión, y no puedes poner encima un hábito, digamos, ya estás perdido. Todos vamos a querer comer la cosa rica. Dicen que no lo hacen por falta de tiempo. Y también la alimentación saludable no se lleva a cabo por falta de tiempo. Entonces es muy importante considerar que si no tengo tiempo para mi salud, pues ya lo voy a tener tarde o temprano para estar enfermo. Entonces, eso también tenemos que hacer conciencia. Sí, claro, ahí aunado a eso, ¿no? Creo que todo depende, sí, justo de que la persona sea responsable de su salud, que le dé el valor que tiene la salud, el valor que tiene las piernas que hoy te trajeron acá, el valor que tiene la voz que estás utilizando para hablar. Porque yo les preguntaría, ¿quién verificó ya su auto, ¿no? Y entonces todos van a decir, ya lo verifiqué. Bueno, ¿por qué lo verificaste a tiempo? Porque si no lo verifico me cobran una multa. Ok, eso es lo mismo que tenemos que hacer con el cuerpo. Si yo no le doy mantenimiento a mi cuerpo, es decir, si no hago un check-up cada 6 meses o cada año, porque sé que tengo yo la predisposición, primero por ser mujer, porque en mi familia hay personas con diabetes, porque a veces no me da tiempo de dormir mis 7 horas, porque a veces no me da tiempo de hacer mi colación. Si yo sé que tengo esas condiciones, bueno, tengo que darle mantenimiento. Entonces, sí tiene que ver con este valor que le estemos dando nosotros a nuestra salud y justamente, yo lo relaciono mucho con el cuánto te quieres, ¿no? O sea, ¿y cómo te quieres ver? Si te quieres ver con una calidad de vida mermada a unos 40 años o unos 45 años con diabetes, ¿cómo es que nos queremos ver, no? Oliver. Yo creo que ahí el punto importante es lo que mencionaba, ¿no? De la innovación con sentido. Entonces, una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos desde el punto de vista de industria es ir eliminando esas barreras. Por ejemplo, la barrera del tiempo, ¿no? O sea, si no tengo tiempo para monitorearme porque, por ejemplo, estoy aquí en un foro contigo, ¿qué otro tipo de mecanismos va creando la industria para que se acoplen a mi ritmo de vida y me permitan cuidar mi salud? Las insulinas de larga duración, los medicamentos que se toman no diarios, sino se toman una vez a la semana. Todo eso está enfocado precisamente a darnos ese tiempo y eliminar esas barreras, ¿no? Porque creo que una parte muy importante de una persona que vive con diabetes es la adherencia al tratamiento.
Si no hay una buena adherencia al tratamiento, los resultados no van a ser los que estamos esperando. Y yo creo que todos los que estamos aquí, bueno, incluso Christopher con todos los estudios que ha hecho, mucho está enfocado a eso, ¿no? O sea, ¿qué son los comportamientos? ¿Qué es lo que motiva a un paciente a adherirse al tratamiento? Y sobre todo en una situación como la diabetes, que los resultados no son inmediatos. O sea, aparte, yo creo que ahí vamos y chocamos un poquito con gratificación inmediata, ¿no? Que todos estamos en espera de esa gratificación inmediata y lamentablemente, o en este caso la diabetes, no hay gratificación inmediata. Es una carrera de largo tiempo que obviamente el premio es poder llegar a los 80, 90 años con una muy buena calidad de vida, no ser no mermar la calidad de vida de los que me rodean y obviamente pues no tomar recursos de la nación que pues son tan importantes, ¿no? Entonces creo que ahí esas son las partes que son muy importantes.